Frontera Global. Y para estar atentos a lo que ocurre mañana, una jornada de mucha atención, hay que entender porque tiene sus complejidades el método electoral norteamericano. Es criticado, pero es tradicional, algunos lo quieren cambiar, pero para mañana hay que entender ciertas cosas. Frontera Global con Anuar Farrán. ¿Cómo estás, Anuar? Muy bien, Matías. Gusto saludarte. Bueno, fíjate que esta es una elección bastante particular. Primero, se da en un contexto de extrema polarización en los Estados Unidos. Y segundo, bueno, también se da en medio de una pandemia, lo cual, por supuesto, lo hace bastante más complicado. La pregunta, Matías, que todo el mundo se hace: ¿Donald Trump o Joe Biden? Ahora bien, cualquiera pudiera decir, bueno, el que saca una mayor cantidad de votos. Pero como bien tú sabes, en Estados Unidos esto no siempre es así y lo vamos a explicar de inmediato. El sistema para escoger a los presidentes en los Estados Unidos es indirecto, es decir, no siempre llega a la Casa Blanca el candidato que obtiene más votos. Los millones de norteamericanos que están registrados para votar escogerán al presidente por medio de un colegio electoral, un organismo que está formado por 538 delegados divididos en los 50 estados que a continuación vamos a ver acá en nuestra pantalla. Fíjate, Matías, acá recordarle a la gente, para reforzar lo que tú dices, en la elección del 2016, donde Trump le ganó a Hillary Clinton, 3 millones de votos. Hillary Clinton sacó casi 3 millones de votos más que Trump, y Trump fue elegido presidente. Efectivamente, y es una de las críticas que tiene un sistema que ya tiene más de 200 años. Lo vamos a explicar, lo vamos a ver, pero mira, acá está este mapa con los 50 estados. Fíjate tú que cada uno de estos estados tiene un valor electoral, un valor numérico, para que entienda la gente en la casa un puntaje, si lo quieren entender de una ponderación por tamaño, pudiera ser. Entonces tenemos estados, por ejemplo, donde está el número 38, ahí abajo, que es Texas, ¿no es cierto?, que es un estado que entrega 38 votos electorales o delegados. Y también está California ya en un extremo con 55, que es uno de los estados, me parece que es el más grande. Ahora bien, ¿cómo se consigue la presidencia de los Estados Unidos? La fórmula mágica. Acá estamos. Para ser presidente mínimo hay que tener 270 votos del total del colegio electoral, que son los 538. Lo que falta aclarar es que si yo gano por un voto California, Anuar, yo me llevo todos los electores de California, los 55. Si tú ganas Florida, te llevas los 20. No es que nos repartamos mitad y mitad si estuvimos cerca. Es la polémica. Es como el juego cuando cabro chico, el que gana, gana todo. Y se lleva todos los electores. Mira, lo vamos a ver de inmediato ahora en la pantalla. Ahora bien, como dice Matías, ¿dónde está la polémica? Y esta se concentra en cada uno de los estados. Como nos comentaba Matías, lo que pasa es que el candidato que gana con mayoría simple, es decir, con 50 más 1, se lleva el total de los votos. Vamos a revisarlo. Mira, por ejemplo, Florida tiene 29 delegados. Si en este estado, por ejemplo, los demócratas sacan un 51%, se llevan los 29 delegados. Es una especie de muere-muere, de mata-mata. Y eso lo hace, bueno, en algunas ocasiones polémico. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede muy claro. Por ejemplo, este es el ejemplo del estado que siempre la diferencia es de 3 puntos para arriba o para abajo. O sea, siempre es casi empate. Es uno de los estados péndulo. Pero mira, fíjate bien en el caso de Michigan, que es un estado mediano, tiene 16 delegados. Si acá, por ejemplo, los republicanos obtienen el 52%, no es que se lleven 6, 7 o 9, se llevan todo. Y esto hay un dato que es bastante particular, que ocurrió el año 2016. Fíjate que Donald Trump le ganó por 10.000 votos a Hillary Clinton, que si uno lo compara con el total, el porcentual de los votos, es una cifra muy, pero muy baja. Aún así, se llevó todos los delegados y fue así como en el fondo comenzó a forjar esta presidencia, ¿no es cierto? Cómo comenzó a forjar su camino hacia la Casa Blanca. El sistema electoral norteamericano tiene más de 200 años, pero bueno, el último tiempo ha recibido fuertes críticas. Esto básicamente porque muchos dicen que no siempre gana el candidato que obtiene una mayor votación. Vamos de inmediato con este informe. Es una elección sin precedentes en la historia de los Estados Unidos. Primero, porque se lleva a cabo en medio de una pandemia. Segundo, porque se desarrolla en un clima de extrema polarización. Es
que además la forma que tienen de escoger al presidente es algo más compleja. Allá utilizan el sistema electoral indirecto. Así, para escoger al presidente de Norteamérica no basta con sacar más sufragios que el oponente. Hay que ganar votos electorales en cada estado. Quien sume 270 de los 538 que hay en disputa será el presidente de los Estados Unidos. El candidato que más delegados obtuvo en la historia fue Ronald Reagan en 1984, quien consiguió 525 electores. Y lo que hace el sistema electoral norteamericano es entregarle 3 votos del colegio electoral a cada uno de los estados y luego determinar un determinado número de votos adicionales del colegio electoral de acuerdo a la cantidad de población que tiene dicho estado. Pero ¿por qué la democracia más poderosa del mundo utiliza este sistema para elegir al presidente? Los padres fundadores de los Estados Unidos se dieron cuenta de que el país era demasiado grande y con enormes distancias. Además, los medios de transporte eran bastante precarios. Por eso decidieron trasladar la batalla electoral a cada estado para asegurar un proceso más limpio. Sin embargo, más de 200 años después, el sistema ha recibido críticas. Tenemos 5 casos en la historia presidencial americana donde quien se transforma en presidente no necesariamente es quien gana en el voto popular, como ocurrió en 2016 o como ocurrió en 2000 entre Bush y Al Gore. En Norteamérica hay estados que tradicionalmente votan por determinado sector político. Por ejemplo, Texas lo hace por los republicanos y California vota por los demócratas. Esto se repite a lo largo y ancho de casi toda Norteamérica. Sin embargo, existen estados indecisos que van de un lado para otro. Son los denominados estados péndulo. Es acá donde los candidatos concentran sus esfuerzos y recursos, porque son ellos los que técnicamente deciden esta elección. Son estados que, dependiendo de la elección, se orientan hacia el lado republicano o hacia el lado demócrata. No son estados que tengan una demografía electoral completamente clara. Y un buen ejemplo de ello es lo que ocurrió el año 2016 en el estado de Michigan. La pelea entre Donald Trump y Hillary Clinton era estrecha. Voto a voto se disputaban los sufragios. Trump se impuso por tan solo 10.000 votos y con ello se llevó todos los delegados, dejando a la candidata demócrata con las manos vacías. También ha habido crítica en orden a la sub- o sobre-representación de algunos estados. Esas críticas se han acentuado hoy día probablemente por lo que genera la figura de Trump a favor o en contra. Que no siempre gana el que tiene más votos y que las instituciones norteamericanas a veces parecieran desestimar la legitimidad de las mayorías. La elección presidencial ya está en los últimos metros de esta compleja carrera por llegar hasta la Casa Blanca. Bueno, pero a menos de 24 horas de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, ¿qué dicen las encuestas, Matías? Tenemos el último sondeo en torno a la intención de voto de Real Clear Politics que vamos a revisar de inmediato. Esta viene calentita, viene saliendo. Este es un aglomerador de encuestas, ¿no? Efectivamente, hay varias encuestas, pero esta plataforma en el fondo lo que hace es aglutinar. Y fíjate que Joe Biden tiene un 51% versus un 44,1%. Uno podría decir, es una cifra bastante grande, claro, ¿no es cierto? Pero ojo, también ha ido cortando un poco las distancias Donald Trump, que nunca había estado por debajo de los 7, ahora tiene un 6,9 menos que Joe Biden. De todas maneras, Matías, es una cifra bastante grande y vamos a ver qué pasa en estas elecciones de mañana. Estamos a menos de 24 horas. Pero bueno, ¿qué es lo que se juega? ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones presidenciales? Vamos a revisar de inmediato el informe que ha preparado la periodista Belén Arellano. Con una actitud confiada, pero un nerviosismo imposible de ocultar. Así, medios locales describieron la cara de Donald Trump cuando abordó su avión con destino a sus últimos actos de campaña este lunes. Trump o Joe Biden, el que gane este martes deberá enfrentar complejos desafíos sobre lo que está en juego en el país. Uno de ellos es la tensa relación diplomática que tiene actualmente Estados Unidos con países como Rusia, Irán y sobre todo China. No administration has been tougher on China than this administration. We imposed historic tariffs. We stood up to China's intellectual property theft. Trump anunció que si gana mantendrá los aranceles impuestos al gigante asiático que desataron la guerra comercial entre ambos países.
Mientras que el candidato demócrata asegura que quiere mejorar las relaciones con China y otras naciones a través de un plan económico mejorado. The Trump presidency will be the first presidency since Herbert Hoover over 90 years ago, first president of modern history, to leave office with fewer jobs than he had when he came to office. Donald Trump's only plan is more tax cuts for the wealthy. Otro punto en juego es el manejo de la pandemia que tendrá que asumir el próximo presidente del país más afectado en todo el mundo. Trump constantemente ha buscado desacreditar a China y a los científicos en cuanto al surgimiento del virus y su letalidad, llegando incluso a insinuar que podría despedir a uno de sus asesores más respetados a nivel internacional. Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election. I appreciate the advice. Para Biden, el rumbo de la gestión sobre la pandemia debe cambiar completamente. Por eso, su posible gobierno se enfocaría en mejorar las políticas de salud actuales. 220,000 Americans dead. If you hear nothing else I say tonight, hear this. Anyone who's responsible for not taking control, anyone who's responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America. Tras la muerte de George Floyd en mayo pasado, el racismo se posicionó como uno de los puntos más opuestos entre ambos candidatos y el que más ha dividido a la opinión pública. The first time I ever heard of Black Lives Matter, they were chanting pigs in a blanket, talking about police. Pigs, pigs, talking about our police. As far as my relationships with all people, I think I have great relationships with all people. Mientras Trump ha tenido que defender sus acciones y palabras después de críticas que lo acusan de racista, Biden ha prometido reformas al sistema policial y ha apoyado el movimiento por los derechos raciales junto a su vicepresidenta, quien tiene ascendencia india y jamaicana. Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. He started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those Mexican rapists. He's banned Muslims because they're Muslims. Cuando quedan menos de 24 horas para las elecciones más polarizadas de los últimos años, los estadounidenses se juegan su futuro con una compleja decisión entre dos posturas completamente opuestas. Bueno, lo que se juegan los Estados Unidos en esta elección. Por supuesto, Matías, vamos a estar muy, pero muy pendientes de todas las informaciones que nos lleguen desde Norteamérica con este proceso eleccionario bastante polémico que vamos a estar siguiendo muy, pero muy de cerca desde los Estados Unidos. Déjame agregar un dato que es muy interesante de la nota. Anthony Fauci, que es el que está a cargo de las enfermedades infecciosas, alérgicas, Estados Unidos, está desde 1984 en el cargo con Ronald Reagan, ha pasado por todos los presidentes republicanos y demócratas, 36 años, ayúdame a decir institucionalidad. No que cada uno que llega cambia a las personas. Es institucionalidad y ahora ha ido contra Trump, pero el hombre se mantiene en el cargo porque tiene el prestigio y el respaldo de la institucionalidad. Anuar Ferrán, como siempre, Matías, un gustazo, que te vaya muy bien. Pronto. Bueno.